Bien, buenas noches a todos. Nos encontramos hoy en la segunda entrega de la Semana Bíblica de Morón. Nuestra invitada es la hermana Mariana Sosi. Ella es miembro de la comunidad de las hermanas dominicas del Santísimo Nombre de Jesús de Tucumán. Es licenciada en Ciencias Bíblicas y Arqueológicas por la Pontificia Universidad Antonianum de Jerusalén. También es doctora en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, y dicta cursos en el Seminario Mayor de Tucumán, en el Centro de Espiritualidad Santa María, y también en la UCASAL y UCSE, donde en UCASAL por lo menos sé que tiene unas materias en la diplomatura bíblico-pastoral, que siempre recomendamos a todos que quieran hacer un poquito más de conocimiento bíblico, ¿no? Sin entrar en los idiomas, pero con una profundidad y una excelencia que valen la pena. Ella también es presidente de la Asociación de Biblistas Argentinos. Así que, bien, Mariana nos va a hablar de los caminos del pueblo de Israel. Así que la dejo con ustedes. Mariana, todo tuyo. Muy bienvenida. Muchas gracias, Ana María, y bueno, gracias a ustedes, ¿no? Gracias por el testimonio de querer profundizar en una semana, bueno, ¿no? El amor a la palabra de Dios y poder ir encontrando, digamos, alguna resonancia en, bueno, la experiencia seguramente cristiana o de la vida pastoral o parroquial o comunitaria que cada uno tenga, ¿no? Yo siempre cuando me encuentro con personas que profundizan la palabra de Dios, realmente a mí me conmueve, ¿no? Porque bueno, nos debe pasar cada uno, ¿no? Que cuando ven a personas que bueno, profundizan en su métier, en su trabajo, en su especialización, bueno, confirma que uno ha dedicado, bueno, sigue dedicando algunos momentos de su vida a algo que también le interesa a otros, ¿no? Y que al interesarle a otros puede constituirse como, yo digo, una construcción de pensamiento común, ¿no? No solamente una experiencia personal, sino también comunitaria, ¿no? Así que bueno, gracias por estar acá y gracias, Ana María, por confiar bueno, en poder compartir algo de lo que uno va buceando en la palabra. Cuando he leído la propuesta, ¿no? Del tema del camino, ¿no? En el Antiguo Testamento o el camino para el pueblo de Israel, lo que bueno, salió primero en la memoria es poder compartir con ustedes los dos caminos que el pueblo de Israel lo tiene como un proceso de identidad, ¿no? Que es el camino del éxodo, el camino que hace el pueblo de Israel cuando vuelve desde Egipto a la tierra prometida, con la animación y el compromiso de Moisés, o el camino que el pueblo de Israel hace del otro éxodo que se llama, digamos, de la vuelta del exilio, animado por otro personaje, que es el siervo de Yahvé, ¿no? Que bueno, que va acompañando al pueblo, ¿no? Y los dos caminos son como caminos paralelos, ¿no? En donde el pueblo va recuperando su vínculo con el Señor, recuperando su libertad y bueno, reafirmando su experiencia de fe, ¿no? En este Señor que hace proezas por su pueblo, ¿no? En este caminar, ¿no? Esta ha sido mi primera idea, un poco para compartirla, ¿no? Pero después, bueno, salió en mi camino un trabajo que yo tenía de hace mucho tiempo, con el cual yo elaboré, bueno, algunas intuiciones para mi tesina de licenciatura en Jerusalén, y me salió en el camino el Salmo 121. No sé si lo conocen, dando vuelta por ahí. Y lo que tiene, a ver, la poesía hebrea, ¿no? Y todas nuestras poesías, cuando nosotros también decimos a algunas personas que la amamos, ¿no? Tiene la capacidad, la poesía, que no la tiene la lírica, bueno, ni la narrativa, es que nosotros podemos actualizar ese texto en nuestra propia vida.
¿no? Entonces, o poner nuestro yo en el yo del escritor, ¿no? O de la comunidad. Entonces me pareció lindo tomar este salmo, que es el Salmo 121, y ya les voy a contar por qué, porque, a ver, eh, eh, cada vez que lo recitamos, que por lo menos nosotros cuando lo rezamos en vísperas, bueno, es como decir, es volver a la tierra prometida, es volver al encuentro con el Señor, es pedirle al Señor que me auxilie en este encuentro nuevamente que actualizo en la experiencia de la oración, ¿no? Entonces, lo que canta el Salmo 121, lo que recita el Salmo 121, es la experiencia del éxodo y del exilio hecha oración. Es la experiencia del camino del pueblo de Israel eh, que renueva su confianza en que el Señor nunca lo deja solo, que lo protege y lo cuida, porque, bueno, porque es su guardián, ¿no? Su protector, su animador del camino, ¿no? Y lo que es precioso, y ya lo vamos a ir leyendo, bueno, esta es una motivación, me estoy justificando de por qué lo elegí para esta noche. Creo que el final, el último versículo que ya lo vamos a leer, le dice, yo te voy a acompañar en todas tus salidas y en todas tus entradas. Cuando uno emprende caminos, siempre sale para entrar en algún lugar, ¿no? Entonces el Salmo dice, yo te voy a acompañar en todas tus salidas y entradas, pero no solamente en todas, sino de ahora y para siempre, dice el Salmo. Me parece que muy hermoso poderlo reflexionar a los caminos del pueblo de Israel a partir de esta perspectiva. Un poco esta es mi justificación. Junto con esto, compartirles, yo voy a compartir un poco pantalla, tengo un pequeño PowerPoint o gran PowerPoint que puede servir de pizarra, pero bueno, si no les sirve, me levantan la mano y me dicen, Mariana, no nos sirve, y bueno, seguimos hablando, yo no tengo ningún problema. Este es mi segunda clave, ¿no? Y tercero, yo tengo un pequeño, bueno, está el PowerPoint, tengo un pequeño Word o PDF si quieren, después lo comparto si a alguien le interesa seguir profundizando en este tema. ¿Está? Motivo del Salmo 121, metodología, y bueno, después si alguien si quiere seguir profundizando. ¿Estamos? ¿Estamos acá? ¿Están de Muchísimas gracias. acuerdo? ¿Están de acuerdo las Estamos caras? muy bien, ¿Sí? muy bien. Bien, si no, cambiamos. Bien, entonces yo voy a compartir un poquito esta locura mía. Bien, este último versículo del Salmo 121, que si ustedes ya lo tienen acá, ya en la Biblia, yo ya lo tengo preparado, pero bueno, ya en alguna diapositiva lo vamos a ir viendo, es el último versículo, que es por el cual el motivo que a mí me llevó a poder repensarlo para el día de hoy, ¿no? O sea, el Señor cuidará, guardará, te tendrá en su mira, si quieren, ¿no? En la palma de su mano, ya lo vamos a reflexionar, en tu salir y en tu entrar, ¿no? Y desde ahora para siempre. Esta es la base, la posesión tranquila que tiene el pueblo de Israel cada vez que sale hacia el encuentro del Señor o cada vez que sale para regresar a constituir la comunidad a la que fue llamada, ¿no? Y bueno, es el Salmo 121. Bien, a ver un poco una pequeña introducción acerca del Salmo 121. El Salmo 121 pertenece a lo que se llaman cantos de peregrinación, salmos de camino, que van desde el Salmo 120 al 134. Son 15 salmos, que si tendríamos tiempo o si alguna vez quieren podemos reflexionarlo en otra oportunidad. Cada uno de los 15 salmos va a ir dándole una cara de lo que significa el caminar con Dios, el peregrinar hacia el encuentro con el Señor, ¿no? Son todos salmos de subida, se le dice también hacia Jerusalén.
¿Mm? En medio de esto está nuestro salmo, ¿no? La propuesta que yo les hacía, ¿no? Entonces, si tenemos que reflexionar acerca del camino del pueblo de Israel, los caminos paradigmáticos, los caminos que son como, digamos, como sostén, ¿no? Que siempre recuerdan, son como patrones, son los salmos de su vida, ¿no? Porque para todo israelita es como una obligación caminar hacia Jerusalén, ¿no? Caminar hacia el encuentro del Señor. Un poco para dar digamos, algunas claves, ¿no? El Salmo 120, que es el primero de la colección, describe la situación vital que vive el que está exiliado, el que está forastero en la tierra extranjera y que sueña, tiene su nostalgia de hacer el camino de regreso, ¿no? Esto también es una clave, ¿no, chicos? Para el pueblo de Israel, el camino siempre es regresar al espacio donde está Dios, ¿no? Que puede ser un lugar geográfico, puede ser un lugar vital, ¿no? Para todo judío, por ejemplo, en este momento, quienes se encuentran fuera de Israel, eh, es un lugar vital los salmos de camino, los salmos de peregrinación. Saben que no van a llegar geográficamente a Jerusalén, pero vitalmente sí. ¿Está? Entonces, siempre se sienten exiliados y forasteros con necesidad de volver, ¿no? Al encuentro con el Señor. Y el Salmo 134, que es el que cierra toda la colección, podríamos decir, es el que pone el lugar de llegada del camino, es una bendición. ¿Por qué? Porque para todo israelita, para el pueblo de Israel, llegar, ¿no? es una bendición. El hacer el camino y lograr encontrarse con el Señor es una bendición para él y para su pueblo. Y en medio de esto, un poco para dar el contexto del Salmo 121, en este plano geográfico y espiritual, el Salmo 121 representa la bendición que necesita aquel que se pone en camino, ¿no? O sea, si el 120 era la nostalgia, ¿no? De sentirme lejos, el comenzar a caminar, el empezar a hacer pasos en el camino, necesito la bendición del Señor, ¿no? Necesito de esa fuerza para ponerme en camino, ¿no? Precioso, me encanta. Bien, entonces, ya como profundizando el 121, así un poco para conectarnos, a ver, cuando uno se pone en camino, o cuando el pueblo de Israel se pone en camino, sabe que bueno, tiene que empezar o dialogando consigo mismo, con otro, o con el sacerdote, bueno, para acordar cómo hacer el camino, ¿no? O sea, cuando uno se pone, digamos, a caminar, no se pone a caminar sin planificar, o si digamos, tranquilizar el corazón y la mente, ¿no? O uno dice sin abrir el Google Map y saber cómo hacer el camino, por dónde ir caminando, ¿no? Qué cosas tengo que mirar en el camino, ¿no? Y el Salmo 121 también tiene una estructura dialogal, ¿no? Dialoga, no sabemos con quién, si es consigo mismo, con un sacerdote, con un compañero de camino, pero para ponerse en marcha, digamos, la característica principal es averiguar, ¿no? Indagar, preguntarse y recibir la respuesta. Y en esta primera característica es que este diálogo, digamos, lo que más se caracteriza es una serena confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro que aparece en el Salmo es el centinela, es el Señor, ¿no? Aquel que va a decir, voy a estar siempre alerta y te voy a proteger en el camino. Fíjense, ¿quién no va a hacer un camino así, ¿no? O sea, más vale, yo si tengo que hacer un camino y la persona que me va a guiar me asegura que siempre va a estar conmigo,
bueno, es la clave para ponerme, ¿no? Para dar el primer paso, ¿no? Y este bellísimo, digamos, digamos, versículos que son iniciales, ¿no? Hace que digamos, haga el primer paso, el peregrino, eh, tenga esta expresión, ¿no? Que a mí me parece fabulosa y que yo creo que nosotros como pueblo latinoamericano la tenemos, ya les voy a decir cómo, ¿no? En el Salmo dice que el caminante, el peregrino, pone su mirada hacia las montañas, ¿no? Como diciendo, voy a empezar a ver si encuentro el templo, ¿no? El templo que se levanta sobre Jerusalén, como descubriendo dónde está este centinela, ¿no? Que me va a proteger en el camino, ¿no? Esto entre paréntesis le cuento una anécdota. Cuando yo estuve haciendo el análisis de este texto, en hebreo, montañas y antepasados se escribe con las mismas radicales. Es como decir, mirar hacia lo alto y decir, mis antepasados, mis padres me están protegiendo en el camino. Y creo que muchos de nosotros tenemos esta experiencia, ¿no? De pedirle a las personas que ya están viviendo con el Tata Dios, con el Padre Dios, a nuestros padres, a nuestros abuelos, las personas que amamos, les pedimos que intercedan por nosotros, ¿no? Entonces creo que el Salmo nos pone en esta sintonía. A ver, a lo largo de todo el Salmo, y ya lo vamos a leer, yo le estoy tirando esto para que después cuando lo leamos lo encontremos, va a hablar específicamente de un camino que es difícil, ¿no? Y lo que va a plantear es que el Señor se presenta en este camino difícil como el auxilio, ¿no? ¿Y cómo se va a presentar? Con actitudes concretas. El Señor no se va a dormir, el Señor va a protegernos en el camino, el Señor va a guardarnos en cualquier cuesta, el Señor va a velar sobre nuestra vida. Y yo les decía, nosotros como pueblo latinoamericano muchas veces tenemos la experiencia de los APU, no sé si ustedes saben, pero me parece que sí, muchos deben tener su raigambre en el norte argentino. Los APU son esas montañas, ¿no? Que nos protegen en el camino, ¿no? En pueblos andinos, por ejemplo, o quechuas, tienen cada uno sus apus, ¿no? Estas montañas que están ahí arriba, muchas veces están nevadas, ¿no? Y que mirarlas a ellas muchas veces nos dan confianza, ¿no? Entonces creo que nosotros también tenemos estas expresiones en las cuales le pedimos al Señor, ¿no? Por intermedio de estas personas, nuestros antepasados, o estas presencias, ¿no? También geográficas, ¿no? Que nos den esta certeza de que nos acompaña en el camino y que el camino no lo recorremos solos. Siempre hay alguien que nos protege y acompaña, ¿no? El Salmo 121 nosotros decimos que se presenta un poco mixto. Cuando digo mixto, le planteo esto, ¿no? Aquí le hago como un esquemita. Pareciera ser que comienza con esta súplica individual de la persona que pone el pie mirando las montañas. Después vas descubriendo a este Señor que está siempre, que no se duerme, que me cuida de sombra a la mañana y a la noche, y al último la bendición. O sea, así es el camino del pueblo de Israel. Suplicamos, lo descubrimos en el camino, y cuando llegamos, no hay nada más que sentir que esa llegada es una bendición, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Vamos a leerlo un poquito el Salmo, ¿no? Yo lo voy a ir leyendo despacito, para que vayamos encontrando estas cosas que les he ido como puntualizando, ¿no? El primer versículo dice así: quiero alzar mis ojos a los montes, ¿no? A las montañas. Esto es interesante porque seguramente las traducciones de ustedes dice levanto mis ojos a los montes, ¿no? Esta es una traducción que, bueno, yo analizando un poco la poesía hebrea la he propuesto y me la han aceptado, que es quiero levantar, quiero alzar. O sea, hay una actitud de voluntad propia, ¿no? Hay una voluntad
que quiere hacer el camino. Y esto me parece preciosa, ¿no? El pueblo de Israel quiere hacer el camino. Nosotros queremos hacer el camino del encuentro con el Señor. Y está en la súplica de decir, a ver, ¿dónde está mi auxilio en este camino? ¿Dónde está mi protección en este camino? Porque si no, no la hago. ¿No? No salgo para andar, ya vamos a ver, vagando por el desierto. O sea, yo no salgo sin saber a dónde voy. Esta es la experiencia del pueblo de Israel, y muchas veces nuestra experiencia, Dios quiera. Bueno, tengo que ver, ¿no?, por dónde voy. Y aquí está, ¿no? Mi auxilio es el Señor, ¿no? Que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Esto es clave, ¿no? O sea, es el Señor que hizo todo, por lo tanto va a estar en todo, ¿no? No vamos a poder profundizar de esto, pero bueno, va por acá la línea, ¿no? Y que no permite que resbale tu pie. No duerme tu guardián. Mira, dice, no dormirá ni se adormentará. O sea que ni va a cerrar los ojos. No va a tener esa mirada en el horizonte. No, siempre va a estar atento. Y dice esta cosa que me parece, dice, el Señor es tu sombra. Tu mano derecha siempre va a estar, ¿no? Su mano derecha siempre va a estar sobre ti, ¿no? La mano derecha ya vamos a ver qué significa. Es la mano que acciona, ¿no? Es la mano que tiene, digamos, la que produce maravillas en la historia del pueblo de Israel y en mi propia historia, ¿no? Y dice, diariamente el sol no te hará daño. Ya vamos a ver lo que significa el sol, ¿no? Pero pensemos para nosotros como una primera lectura, ¿no? Nos va a proteger del sol, ¿no? De todo lo maligno, ¿no?, que dañino que puede implicar, y la luna de noche, ¿no? Para los pueblos antiguos la luna tiene una presencia maligna de noche, ¿no? O los demonios en la luna, ¿no? Entonces también nos va a proteger de acá. Si todo esto acontece, miren lo que dice, ¿no? El Señor te guardará de todo mal, ¿no? Y guardará tu vida, tu alma, si quieren, ¿no? El Señor guardará tu salir y tu entrar desde ahora y para siempre. Este es el salmo que se canta, pero recordando, ¿no?, todos los caminares del pueblo de Israel, con esta característica. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien, Anita? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, Muy bien. bien, fíjense, ¿cuál es el contexto?, ¿no? Yo les explicaba del Salmo 20, 120 y del 134. Pero yo les planteaba esto, ¿no? Siempre el pueblo de Israel, antes de salir de caminar, existe este diálogo, que puede ser entre el peregrino y un sacerdote, quizás la despedida de un padre con su hijo, quizás el diálogo que uno tiene con su propio yo, ¿no? Cómo va a ser el camino, o con Dios que habita en nuestro corazón, ¿no? Pero siempre hay este decir, ¿por dónde voy a ir?, ¿no? A ver, y esta primera pregunta y este primer diálogo se responde con que el Señor es el creador del cielo y la tierra. Esto que yo le decía que no voy a profundizar mucho, pero a ver, ¿quién no se va a caminar, a ponerse a caminar si quien le responde es aquel que ha creado el cielo y la tierra? ¿No? Es terrible, o sea, es como que si yo creo la cielo y la tierra, si el Señor ha creado el cielo y la tierra, tiene esta fuerza protectora, y yo he puesto esta palabra, no sé si existe, sostenedora, ¿no? De sostén, ¿no?, a lo largo del camino. Y en medio de todo el Salmo, existen esto digamos, un recurso literario que seguramente todos lo hemos estudiado en la escuela, que se llaman expresiones polares. Expresiones polares son aquellas digamos, son expresiones que unen dos polos, ¿no? Y cuando unen dos polos es como que miran una completud, ¿no?, como que integran la totalidad. Y cuando se lo usa en la literatura, se lo usa para decir, digamos, genera confianza, ¿no? Quien habla de cielo y tierra significa que Dios creó todo, es lo que hemos expresado recién, ¿no? ¿Y quién no va a confiar en alguien que puede darnos todo, ¿no? Hoy lo decía, ¿no? Nosotros sabemos que al Señor le podemos pedir de todo porque sabemos que Él es Dios, ¿no?
y cuando éramos chiquitos le pedíamos todo a nuestros padres porque creíamos que era todo, ¿no? Y el gran descubrimiento que vamos haciendo en la vida es esto, ¿no? Ir descubriendo que a Dios a veces lo vamos a ir encontrando como un compañero de camino, ¿no? Con el cual hay que discernir algunas cosas, no solamente pedir, pedir, pedir. Esa imagen más infantil de Dios va teniendo su justo medio, ¿no? Bueno, creo que las expresiones polares tienen esta característica, ¿no? De plantearnos una experiencia de Dios que abarca todo y que en Él podemos contenerlo, ¿no? Fíjense, habla de día y de noche. O sea, el Señor temporalmente nos cubre con su manto, podríamos decir como lo decimos de la Virgen, ¿no? Habla de sol y luna, ¿no? Son experiencias polares, ¿no? Que desde el vamos nos están diciendo que de día y de noche todo el día. Sol y luna es, digamos, todos los seres creados. De ahora y por siempre no existe en el tiempo un espacio en donde Dios no va a estar presente, ¿no? Espacialmente habla de cielo y tierra, es todo. O sea, Dios no se puede escapar. No sé si le suena otro salmo, vamos poniéndolo por ahí, ¿no? Pero este salmo que dice, subo al cielo y estás tú, y bajo al abismo también te encuentro, ¿no? Voy al extremo de la aurora y estás ahí. Voy al final del día y también te encuentro. Esta es la sensación del pueblo de Israel cuando sale de camino. Y corporalmente, fíjense tan gráfico que es el salmo, ¿no? Para el salmista, ¿no? Porque son los ojos, los pies, las manos, el alma, todo está representado en este caminar del pueblo de Israel y en la protección del Señor. Fíjense, yo le he puesto un poquitito, ¿no? Este es el salmo, ¿no? Y fíjense, están la luna y el sol, ¿no? ¿Lo ven? Está diariamente, todos los días, y la noche, de día y de noche. Está de todo mal, está cielo y tierra, están los ojos, está el pie, está la mano, está el alma, está el ahora y por siempre, ¿no? Y está tu salir y tu entrar. Nunca se olviden cuando encuentren en los salmos, en algún texto bíblico, estas expresiones polares, fíjense qué quieren decirnos. En el Salmo, para mí, lo que está presente es que cuando el salmista quiere ponerse en camino, está pidiendo esta bendición, ¿no? De la presencia de la totalidad de Dios, una presencia que es total en la vida del peregrino, ¿no? Pero no solamente en el tiempo del caminar, sino en toda la historia, y en este camino para siempre. Bien, ¿estamos? Seguimos bien. Yo hago estos silencios para ver si, como yo estoy compartiendo, a veces no leo los chats, pero si alguien quiere, pone el micrófono y dice algo, no sé cómo es la dinámica, pero bueno, en estos silencios, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención en este salmo, y creo que es una clave muy linda, es que el Señor se presenta como guardián, ¿no? Ustedes saben que la palabra guardián no es el que controla, sino el que está mirando, el que está cuidando, el que, por eso se lo compara mucho con la palabra del centinela. El centinela no es el alcahuete, sino el centinela es el que está atento en la muralla, viendo qué acontece afuera, que puede ocasionar un mal para los que viven adentro, pero también aquel que anuncia cosas buenas para la comunidad, sea el que no puede cerrar los ojos, ¿no? El que tiene que estar atento. Para los que tenemos sangre italiana, el guarda, ¿no? El guarda, el mira, ¿no? Es la expresión esta, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hay muchos salmos que hacen referencia a este Señor como guardián, ¿no? Es el que acompaña, el que sigue los pasos.
de su comunidad. Y hay los salmos, por ejemplo, el Salmo 23, el 22, que lo tenemos en la liturgia, ¿se acuerdan, no? El Salmo del buen pastor, ¿no? Es el que camina, el guardián de su rebaño, el que lleva la vara y el cayado, ¿no? La vara esa vara que es finita, que no es para pegar, sino para conducir, para guiar, y el cayado que va haciendo que el rebaño escuche dónde está su guardián, ¿no? Porque de noche a veces no se mira, sino que se percibe con el oído, ¿no? Entonces, por acá va el concepto de guardián, ¿no? Son actitudes de cuidado, de protección, ¿no? Y hace eco al versículo 3 y 4 del Salmo, ¿no? No se dormita, ¿no? Ni se dormita, no cierra los ojos, porque está, ¿no? Es el centinela que durante el día y durante la noche está presente, ¿no? Y principalmente, ¿no? La tarea del centinela es durante la noche. Yo, lo que vive el centinela es esto, ¿no? Estar despierto, ¿no? ¿Para qué? Para que no acontezca nada malo, pero también estar despierto para que lo bueno pueda ser vivido, ¿no? No se le pase lo bueno. Y el guardián tiene que vivir esta tensión, ¿no? Que a veces los párpados se caen, ¿no? Eh, por eso me parece gráfico en el Antiguo Testamento. Yo no sé si se acuerdan este texto, no sé si vamos a tener tanto tiempo para leerlo, pero la experiencia de a ver si, no sé si lo tengo acá, más adelante no. Bueno, justo no había puesto la imagen, ¿no? Pero yo no sé si se acuerdan lo de Elías y los profetas de Baal. Ahí en el capítulo 18, versículo 27, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, bueno, a ver, Elías dice, hagamos una prueba, veamos si mi Señor se está durmiendo, veamos si los de ustedes están durmiendo. Y la prueba era prender un sacrificio de fuego y a ver, el fuego que se mantenga prendido era descubrir la presencia del Señor, de Baal o de Yahvé. Eh, y bueno, el tema es que los profetas de Baal rezan y Baal, y no pasa nada. Y Elías dice, seguramente Baal debe estar dormido, ¿no? Esta expresión me parece gráfica, ¿no? En cambio, cuando tienen que prender el sacrificio para Yahvé, tiran agua, un tono, y se logra prender el sacrificio de Yahvé, ¿no? Yahvé no está dormido, está atento ante la oración de su pueblo, ¿no? También en el Salmo 78 habla de que el Señor se despertó para explicar, para explicarle a su pueblo por qué existió la derrota, ¿no? También en Isaías 51, o el otro que es en Isaías 5:27, que solamente les voy a leer el versículo, pero para que lo tengan presente, ¿no? Dice, no se acuesta, no se duerme, no se desciñe el cinturón de sus lomos, no se desata la correa de sus sandalias. Así es descrito el centinela en el pueblo de Israel, el que guarda, ¿no? El guardián, ¿no? de Israel, el que acompaña al pueblo por el camino. Fíjense, ¿no? No se acuesta, no se duerme, no se saca el cinto, no se desata la correa de sus sandalias. Tiene que estar atento. ¿Estamos hasta acá? Me encanta todo esto porque para que podamos ver que no es solamente del Salmo, sino que hay muchos textos que justifican la experiencia del salmista y del peregrino, ¿no? Otra imagen que dice, ¿se acuerdan, no? Está tu sombra, su derecha, está tu sombra, te cuida, ¿no? Y esta imagen protectora está presente en el Salmo 91, en Oseas. A ver, hay muchas expresiones, dice, volverán a sentarse a su sombra.
también estás muy, muy unido con la experiencia del perdón, ¿no? Con el trigo y la vida, ¿no? Fíjense, dicen en Oseas 14, 6, 7 y 8, dice, seré rocío para Israel, florecerá como azucena, arraigará como la... Bueno, volverán a morar a su sombra, ¿no? Es como que el profeta Oseas le dice, ¿no?, al pueblo que van a volver, pero no solamente a habitar en la sombra, sino van a ser como ese trigo y esa vid que va a florecer, ¿no?, que va a revivir, ¿no? Me parece muy, muy, muy gráfico, ¿no? Bueno, y ahí está también el Salmo 91, ¿no? Cuando es un salmo de súplica, ¿no?, que le pide, digamos, encontrar en el Señor el refugio, el alcázar, ¿no?, la protección, esta muralla, ¿no? Es la sombra de protección, ¿no?, a lo largo de todo el desierto. Es la columna de nube, ¿no?, del Éxodo 13, 21, ¿no? O el Salmo 17 que habla de las sombras de las alas del Señor, ¿no? Voy a poder, digamos, protegerte bajo las sombras de las alas del Señor, ¿no? Esta es la confianza que tiene el pueblo de Israel cuando camina por el desierto. Acuérdense en que por detrás está el éxodo de Egipto a la tierra prometida y de Babilonia de regreso a Jerusalén. Y son dos desiertos que tienen que atravesar. Y esta es la experiencia, ¿no?, de protección, de cuidado, de estar a la sombra, de que el Señor te acompaña con su mirada. Aquí está el de Éxodo 13, ¿no?, que es bien gráfico, ¿no? Dice, el Señor caminaba delante de ellos, de día en la columna de nubes, ¿no?, para guiarlos, y de noche en la columna de fuego para alumbrarles. Así podían caminar de día y de noche. No se apartaba delante de ellos ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Aquí está la sombra, ¿no?, digamos, de nube para protegerlo del sol, y la columna de fuego de noche, ¿no?, para guiar, ¿no?, para darle luz en el camino. Precioso, me parece muy, muy lúcida todas las imágenes que presenta, ¿no? Y aquí está, ¿no?, lo del Salmo, ¿no? Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, de los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me acorrala. Esta es la sombra de Dios, ¿no?, pero es la experiencia de estar en la palma de su mano. Esta es la experiencia que tiene el pueblo de Israel cuando vive en el camino. No es cualquier camino, es el camino que me lleva a su encuentro, ¿no? Y ojo, no es solamente el encuentro de habitar en el templo, es la tierra prometida. Y la tierra prometida es mucho más que solamente estar en el templo, ¿no? Esto sería otro tema, pero bueno, la tierra prometida es producir para que dé leche y miel, es encontrar cada tribu, encontrar su lugar para vivir, es proyectarse en la historia, es poder tener una descendencia en la tierra prometida. Acuérdense que yo les dije, la llegada es bendición, y todo lo que implica la bendición para un pueblo. ¿Se acuerdan que les dije el tema de la derecha, ¿no? Es otro simbolismo muy, muy gráfico en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 143, el título es usado en una oración para la liberación frente a los enemigos. O sea, que esté a la derecha de Dios, uno sale airoso, podríamos decir. En el Salmo 109 es una oración de defensa y también de venganza, de pedir que el Señor nos haga el derecho, ¿no? Y en el Salmo 16 la presencia del Señor a la derecha hace que el salmista no se sienta vacilar, no esté dubitativo. Entonces, si el Salmo dice, el Señor va a estar a tu derecha, implica todo esto en el caminar, ¿no? Protegido ante los enemigos,
sentir que el Señor va a ser su defensa, y sentir que en el camino no vamos a vacilar. Otras imágenes que están dentro del Salmo, espero no ir muy rápido, pero bueno, son 8 versículos, pero tiene un montón de fuerza, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía del sol y la luna, ¿no? No sé si se acuerdan en el Génesis 1, cuando hablan de las estrellas del cielo, ¿no? Dice que son señores, el sol y la luna son señores del día y de la noche. Pero estos, para la literatura, digamos, semita, pueden ser benéficos o dañinos, ¿no? Por ejemplo, el sol puede causar la insolación, ¿sí? ¿O no? Y la luna, ¿no? Muchas veces los rayos lunares para el pueblo semita causa algunas enfermedades, y muchas veces atribuidas a acciones diabólicas. Y esto está en el Nuevo Testamento, ¿no? En Mateo 17:15 dice, el Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático. O sea, está como, bueno, está mal, ¿no? Está desenfocado, ¿no? Y el padre dice de su hijo que está lunático. Esa es la verdadera traducción, ¿no? En traducción literal, ¿no? Y sufre mucho, ¿no? Y muchas veces se tira hacia el fuego y se tira agua, y el padre no sabe qué hacer y le pide al Señor, ¿no? A Jesús, que lo cure. Por aquí pasa. Entonces, si el salmo dice, el salmista dice, yo te voy a proteger del sol y de la luna, ¿no? de estas acciones dañinas que puede acontecerte en el camino. Y como son expresiones polares, estamos diciendo que el Señor te va a proteger de todo. O es la experiencia que tiene, ¿no? Fíjense que esto no es algo traído de los pelos, podríamos decir, ¿no? Sino que el salmista lo toma de la tradición profética, ¿no? La acción de Dios puede llegar a oscurecer la luna y el sol. O sea, que el Señor, como es creador del cielo y de la tierra, si hay algo que puede causarte daño, el Señor tiene el poder para hacerlos oscurecer, ¿no? Tiene el poder sobre el sol y la luna, ¿no? Y esto lo toma de la literatura profética, ¿no? Un poco para que lo tengan, ¿no? Aquí esto de Isaías versículo 10, ¿no? Que después también lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando se habla del Hijo del Hombre, ¿no? Que puede hacer llover, ¿no? Las estrellas, ¿no? Está presente. Y la otra imagen que a mí me fascina del Salmo para esto del caminar, que en algunas traducciones de ustedes se dirá seguramente, el Señor cuidará tus entradas y salidas. La verdadera traducción dice tus salidas y entradas, y yo creo que es más coherente, ¿no? Porque nosotros salimos, y salimos para entrar. No me daba el tiempo, pero Mercedes Navarro Puerto tiene un análisis del libro del Éxodo, y ella dice que es un análisis antropológico, una propuesta antropológica, ¿no? Ella plantea que todos nosotros antropológicamente salimos del vientre materno, entramos a la vida, ¿sí? Y en última instancia, si queremos, después volvemos a salir hacia, bueno, a la vida eterna, ¿no? Pero hacemos esta entrada, ¿no? Esta entrada, ¿no? Salimos del seno, entramos en la vida y después salimos para encontrarnos con el Señor, ¿no? Por eso ella dice que muchas veces en el libro del Éxodo encontramos muchos ecos en nuestra vida, ¿no? Porque vivimos estos procesos. Es como que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Y entra en el desierto para encontrarse consigo mismo, encuentra su identidad como pueblo y lo encuentra Dios. Y esto le permite después llegar a la tierra prometida, ¿no? Es muy lindo el artículo, después si quieren lo pueden ver, ¿no? Entonces me parece que es muy gráfico el salir para entrar. Y
fíjense, ¿no? El cuidado y la protección de la salida y entrada no es algo nuevo en el Salmo 121. Está en Deuteronomio 28:6, donde dice, bendito seas al entrar y al salir. Lo dice al revés, pero están los mismos verbos, ¿no? Y yo no sé si ustedes conocen alguna puerta de alguna casa de los judíos y tienen esta cajita, ¿no?, de bendición. ¿Por qué? Y cada vez que salen o entran, la besan, ¿no? Porque están pidiendo la bendición para el entrar y para el salir. Yo prácticamente en cada habitación donde he vivido, en mis comunidades, siempre la pongo, porque bueno, es también un recordar, ¿no? Esto del Salmo, ¿no? Y fíjense, dice, de ahora y por siempre. Acuérdense, ¿no? Esta frase está presente dentro, ¿no?, de la bendición ante la impotencia de los ídolos y la grandeza de Dios en el Salmo 115 o en el Salmo 125, versículo 2, donde la presencia del Señor, ahora y por siempre, es comparada con las montañas de en torno a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas montañas, para la experiencia del judío, le da sostén a la ciudad de Jerusalén como presencia del Señor. O sea, las montañas son la presencia del Señor que justifican que Jerusalén nunca será destruida. Por eso la gran crisis que viven cuando Jerusalén es destruida, ¿no? Es fuerte, ¿no? A ver, son estos salmos, ¿no? El Salmo 115 y el Salmo 125 que van a expresar esto, ¿no? Desde ahora y para siempre, y desde ahora y para siempre, ¿no? Esta es la fe, o esta es la confianza o la certeza que tiene el pueblo de Israel para hacer este caminar, ¿no? Me quedan 10 minutos. Yo quisiera hacer como una lectura teológica. ¿Qué me dice de Dios este salmo? Habiéndolo analizado como lo hemos analizado, ¿no? Un salmo mixto, donde tiene una súplica antes de comenzar a caminar, una confianza, ¿no?, que justifica por qué me pongo a caminar, y la bendición porque he llegado, ¿no?, a la meta y siento esta protección en el camino, ¿no? En medio de digamos, de estas tres partes, ¿no?, en donde se expresa el salmo, hay algunas certezas teológicas, ¿no? Digamos, certezas de la presencia de Dios que a mí me gusta rescatar. No sé si quieren hacer alguna pregunta directamente al Salmo, o si no, ya puedo entrar a esto. Pareciera, ¿no?, que lo latente en la súplica, en la confianza y en la llegada es la fe del cristiano, ¿no?, que hace que suplique, que confíe y que considere de que va a llegar, porque la fe es el motor que lo hace avanzar en el camino. Más que la presencia de Dios, que nunca tenemos muy bien la certeza, digamos, de su presencia, pero más bien tenemos la certeza de la fe que tenemos en que el Señor está ahí mirándonos, guiándonos y sosteniéndonos. Eso me parece que... Leonardo, aunque no Bueno, lo veamos, ¿no? Aunque no lo veamos, está la experiencia de fe, la experiencia de la confianza. El pueblo de Israel tiene metido hasta los tuétanos que el Señor es el creador del cielo y la tierra. Y acá es donde se fundamenta su experiencia de fe. Es verdad, sí, sí, sí. de Gracias. hecho, Jesús en el Nuevo Testamento, cuando curaba, le decía al enfermo, tu fe te ha salvado, ¿no? Como dándole prioridad a la fe de la persona más que a la presencia de Dios en el real, en la vida de esa persona, ¿no? Como que era necesario, ¿no? Entonces, y yo Exacto. por eso me parecía interesante el verbo, el primer verbo, ¿no? La primera palabra del Salmo, quiero, ¿no? O sea, esta comprobación es como decir, bueno, hay un querer tener esta experiencia, ¿no?, de fe para ponerme a caminar, ¿no?
hay una Sí, decisión, sí. ¿no? Es un don, pero hay una certeza que necesito hacerla, necesito comprometer mi vida, ¿no? Tengo que hacer un paso. Ujú. Hermana, ¿me podría explicar otra vez la imagen de la montaña, por favor, que no la terminé de captar? Bien, al principio yo le había dicho que las montañas, cómo se escribe, pareciera ser que se escribe de la misma manera que los antepasados, nuestros padres. Entonces, como que el salmista, antes de comenzar a caminar, mira las montañas, pero mira también a sus antepasados, hay toda esta experiencia de fe, ¿no? Que los va a sostener en el camino. Ese es su auxilio en el camino. Y cuando le contaba lo de las montañas al último, para el pueblo de Israel, decir que las montañas de Jerusalén que bordean el templo, bordean la ciudad, son inexpugnables, que no van a ser destruidas, es la presencia de Dios que los sostiene, ¿no? Es como decir, estas montañas nunca se van a mover, ¿no? Siempre van a estar acá. Y la gran crisis del pueblo de Israel, cuando es el templo destruido por Nabucodonosor, es decir, ¿dónde está Dios? ¿No? Si Dios nos aseguró su presencia, al igual que estas montañas que estaban aquí presentes, ¿no? O sea, las montañas siguieron Ay, presentes, gracias, qué bien. la ciudad se destruyó, ¿no? Pero bueno, es Claro, como claro, dicen, qué duda si las montañas están y cómo la promesa no. Qué y sí, bárbaro, qué lindo. ese, Gracias, hermano. gracias. Mm. Bien, si quieren, avanzo en lo que puedo, ¿no? Ahora en esto de la lectura teológica, ¿no? Eh, a ver, cuando el salmista habla, lo hace desde una historia presente, ¿no? Habitada por una experiencia. O sea, esto tiene el salmo, ¿no? La poesía. La poesía no es un libro de historia, sino es alguien que está frente al templo, frente a Dios, frente a su amado, frente a que él pone su confianza, y está en una situación concreta histórica y le dice algo, le expresa algo. Esto es muy interesante, por eso nosotros podemos tomar el salmo y hacerlo propio, como tomamos la poesía, ¿no? Entonces, lo que está viviendo el salmista es algo concretamente, es una historia personal o grupal. Muchas veces se lee los salmos, el yo personal como yo colectivo, ¿no? Entonces, toda la experiencia de súplica, de confianza y de bendición sirven para nosotros para fortalecer nuestra relación con Dios, ¿no? Fortalecer esta confianza, esta experiencia de fe de que el poder de Dios es salvífico para nosotros en nuestro caminar, ¿no? Entonces yo quisiera proponerle dos temas teológicos que a mí me surge de este salmo, ¿no? Y que quiere presentar la presencia de Dios o la confianza, la experiencia de fe, de que Dios siempre está, ¿no? Aunque no lo veamos, aunque no tengamos la experiencia vívida en el caminar de su pueblo y en nuestro propio caminar, ¿no? La primera es esta: el Señor es nuestro guardián, ¿no? Que ya lo hemos visto, digamos, desmenuzado mucho, ¿no? Israel siente que va haciéndose frente a este acontecer del Señor en su vida. Israel va definiendo su identidad frente al Señor que está, ¿no? Es como que si nosotros pensamos en el Éxodo, Israel se concibe como un pueblo en la medida en que descubre a Dios. O sea, no sé si se acuerdan, ¿no? El Señor se presenta como el Dios de Israel, diciendo yo soy, y el pueblo nace como pueblo. O sea, es como que está unida acá, ¿no? Entonces, en la medida en que Dios lo salva del Mar Rojo, en la medida en que Dios le da agua en el desierto, en la medida que le das la codorniz, le da el maná, o sea, en la medida en que Dios se va manifestando, el pueblo nace como pueblo. En la medida en que Dios le va dando posibilidades en su caminar, el pueblo va a ir encontrando que puede dar pasos en su vida. Esto es precioso, ¿no? Porque si nosotros nos definimos como cristianos o como creyentes,
a la medida en que vayamos fortaleciendo el vínculo con Dios, también vamos a ir descubriéndonos como personas. Vamos a ir construyéndonos como personas. Esta es una clave interesante, ¿no? Y en este actuar salvífico de Dios en la historia de su pueblo, la experiencia que tiene el pueblo es de cuidado, de protección, de sostén, ¿no? El verbo cuidar, ¿no? Es la clave, es una clave. La experiencia que tiene el pueblo es la experiencia de cuidado, de protección. Es la primera que tiene, ¿no? El salmista, si tiene que definirlo a Dios, lo define como un ser que lo cuida. Fíjense muchas veces en la experiencia personal, ¿no? ¿Por qué le decimos padre a Dios? Porque la persona que nos cuidó fue un padre o una madre para nosotros. O sea, es la primera experiencia que tenemos. Por eso le podemos decir Abba, papá, papito a Dios. La referencia a la tradición de la historia de su propio pueblo le sirve para demostrar que Dios continúa obrando en ella. Que cuida y que no permite que resbale tu pie es el Guerrén de Israel. Y el Salmo 80, cuando lo tiene que nombrar a Dios, le dice: vos sos mi pastor, vos sos mi cuidador, vos sos el que está a la puerta del rebaño. Esa es la experiencia que tiene el pueblo, ¿no? El pastor para la mentalidad israelita no es simplemente el que conoce los caminos y el que sabe orientar hacia los pastos fuertes, o sabe conducir por los caminos de peligro, como decía el Salmo 23, que lo hicimos referencia. Es sin duda además un compañero de camino, ¿no? El que está al lado, ¿no? ¿Se acuerdan el buen pastor del Nuevo Testamento? Conoce el nombre de sus ovejas, ¿no? Sabe cuando tienen sed, cuando tienen hambre, conoce los propios riesgos, ¿no? Deja las 99 y va a buscar a la que está perdida, y no duda en hacerlo, ¿no? Fíjese, va por acá la experiencia del pastor, del guardián, ¿no? Del que está atento. Es el que no duerme, el que no se adormece, ¿no? El que lo cuida de las aves rapaces, el que los cuida de los ladrones, ¿no? Acuérdense en la experiencia del Nuevo Testamento del buen pastor, ¿no? Cuida de los ladrones que entran y saltan la cerca. Este es el buen pastor, ¿no? Este es el guardián de Israel. No cesa ni un instante, aunque no tengamos la experiencia vívida, ¿no? Como decíamos, de practicar su acción salvífica, y lo acompaña todos los pasos, ¿no? Que vive y que transita el peregrino, el pueblo. Es la experiencia del centinela, ¿no? que decíamos, ¿no? Fíjense que por 3 veces utiliza el verbo dormir, ¿no? ¿Cómo decir dormir? Adormecerse, dormitarse, cuidar. Y 6 veces dice la palabra guardar, cuidar. Es como decir, está dando la carta de presentación, el ADN del Señor para el pueblo de Israel. No es Yahvé el que queda dormido, no es Baal el que queda dormido. Es el verdadero Señor el que está despierto, ¿no? Estas oraciones que les contaba yo de Elías, ¿no? Y los profetas de Baal, ¿no? El Señor no conoce reposo en su acción de protección y de cuidado y de defensa. Siempre está. Dios ha hecho una promesa, ¿no? Hacia su pueblo de protección, de seguridad, de cuidado. También en el vínculo, en su relación personal, ¿no? Yo pienso, ¿no? Es un yo colectivo, pero también es un yo personal, ¿no? Que cuida, que protege, que acompaña en las enfermedades. A mí me gustaba y yo quería titularlo así, ¿no? A la presentación de hoy. Yahvé, el Señor, es el guardián de cada ser humano,
de los caminos, de los viajes que hace. Y de estos caminos, de estos viajes que están llenos de dificultades y de amenazas. Pero para vos, para mí, para la comunidad entera. No se lava las manos, ¿no?, en nuestro caminar. Voy a pasar un poquito porque quiero llegar a la otra característica, ¿no? Un poco para... No quiero, pues ya son las 8 y no quiero irme mucho, ¿no? Lo que tiene atrás el Salmo, ¿no? El Salmo 121, es la experiencia del Éxodo como un nuevo hecho que abre a una bendición que no tiene límite geográfico ni límite de tiempo, ¿no? Por eso a mí me gustaba en esta... Si podríamos escuchar esta canción en hebreo, ¿no?, que es el Salmo 121, en hebreo. ¿Escuchan o no? No, no la estamos escuchando. Qué lástima. Espérenme. Porque tal vez tendrías que salir y volver a compartir con el sonido, con la casillita que está al costado. ¿Se acuerdan los 3 momentos, no? O sea, los 2 contextos teológicos serían: el primero, Yahvé como guardián, y es un guardián que supera el tiempo y el espacio, ¿no? Y a mí me parece interesante escuchar, porque para mí es muy dulce, cantado en hebreo, el Salmo 121. Y con esto me callo. Sonido. Ah, no, aquí está. A ver. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליה. שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך על יד ימיניה. יומם השמש לא יככה והריח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Amén. Me parecía lindo escucharlo también en hebreo. Bueno, no sé qué hacen ahora. No, hermosísimo. Mira, todos los mensajes agradecen la paz, lo bien que les hizo compartir este momento de oración con el Salmo. Había una pregunta en el chat que más o menos la respondiste, pero decía así: ¿cómo hacer este camino para insertarlo en mi comunidad, esta relación con el pueblo de Israel? Pregunta. Después, sí, yo creo que el tema del Salmo, creo leerlo al Salmo también personal y comunitariamente nos puede volver a dar algunas claves, ¿no? ¿Qué significa esta presencia de Dios? ¿A quién miro para buscarme la protección? ¿Cuáles son estos espacios que a veces nos dan miedo, ¿no?, que sentimos esta vulnerabilidad? ¿Y cómo podemos leer esta protección en el tiempo y en el espacio, ¿no? Me parece que son claves lindas, ¿no? Agradecimientos por la explicación desde Jujuy capital, te dicen, Mariana.
precioso salmo y hermosa explicación. Bueno, después que terminó la canción, amén, amén. Muchas gracias. Bueno, todos están tan agradecidos y tan contentos de este tiempo. Es muy gratificante este espacio de descubrir y orar con los salmos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Muy nos lindo vamos. todo, Mariana. Bueno, gracias, Leonardo. Gracias, hermana, muy lindo. Bueno. Gracias, la verdad que maravilloso. La paz que transmitió, aparte de la sabiduría que tiene y cómo llega, admirable. Muchísimas gracias por haber compartido tanto. No, y gracias porque a mí me han hecho volver a este salmo que hacía mucho que no volvía. Así que iba a contar el éxodo y el exilio, pero bueno, me quedé con esto. La verdad que a veces cuando uno siente ese silencio, ¿no?, de todos, es porque verdaderamente cuando el que está transmitiendo la palabra la transmite con tanta paz y tanta sabiduría, ¿no? Uno que queda perplejo. Yo me quedé perplejo en silencio porque no podía preguntar nada, porque lo dijiste todo. Así que la verdad que muchas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es como que ya terminamos el día con esta paz en el corazón, que es maravilloso haber compartido este rato. Te agradecemos tanto, Mariana, tu generosidad, tu disponibilidad. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora me voy a misa, ya tocaron las campanas. Bueno, y después, si me pasas el material, ya te lo paso y seguimos por chat. Bueno, Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, hermana. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Infinitas Gracias. gracias. Gracias, Morón. Gracias, Ana María. Mucha paz. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Mañana nos volvemos a encontrar. El que nos va a guiar Gracias. por los caminos nos va a guiar mañana Monseñor Nanini, obispo de San Miguel, y es el obispo asesor del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal. Así que, bueno, hasta mañana, que tengan un buen descanso. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chao, Hasta profe, que mañana. descanse. Chao. Chao, chao.